Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías capítulo 1 versículo 23. Dice así la palabra de Dios: tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Como les decía, el tema es: ¿por quién voy a votar? Esa es una de las preguntas que muchas personas me hacen siempre en estos tiempos, o en tiempos ya estamos cerca también de las elecciones presidenciales, y hay muchos que me acercan y me dicen: pastor, ¿por quién vamos a votar? Y pues quiero, antes de iniciar con el tema o de darle continuidad al tema, quiero hablarles de lo que sucedió con Israel. Dice la Biblia que estaban en el tiempo de los jueces. Fue en el tiempo de los jueces cuando el pueblo de Israel empezó a pedir rey, y le dijo a Samuel, que era el juez de ese entonces, el profeta y juez de ese entonces, y le dicen a Samuel: Samuel, ¿por quién nosotros queremos un rey? Queremos un gobernante. Y Samuel les dice: pero ¿cuál gobernante si ustedes tienen a Dios? Ustedes no necesitan ningún gobernante, ustedes tienen es al Señor. Y ellos dicen: no, nosotros queremos tener rey, queremos tener gobernante como las demás naciones. Los cananeos tienen rey, los jebuseos tienen rey, los amorreos tienen rey, nosotros queremos rey. Y entonces se molesta Samuel y consulta al Señor, y Dios le dice a él: déjalos, porque ellos no te han desechado a ti sino a mí, para que yo ya no sea su rey. Pero adviérteles que el rey, el que los va a gobernar, les va a pedir impuestos, y además de eso les va a quitar sus hijas para que se conviertan en sus cocineras, y les va a quitar a sus hijos para enviarlos al servicio militar. Y empieza a decirle todo lo que va a hacer el rey, y les va a quitar sus tierras, y va a hacer esto y va a hacer aquello. Y ellos dicen: no importa, queremos rey. Ok, listo, entonces que los gobiernen. Y ahí vino el lloro para Israel. Ustedes saben que viene Saúl y los demás reyes, y trajeron fracaso para el pueblo de Israel. Yo quiero enseñarle la forma en la que Dios estableció que nosotros como hijos pues debemos escoger. Primero tenemos que saber esto: el rey de la iglesia es Jesucristo. Nuestro gobernante principal es Jesucristo. Pero pues Dios también se rige bajo las leyes, y no estamos exentos de las leyes, y pues también tenemos un gobernante. Pero Dios nos dice cómo es que debemos escoger a ese gobernante. El versículo que le leía, mire lo que voy a volvérselos a repetir, dice: los gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas, o sea, tras el dinero. No defiende al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Y creo que si lo ponemos en contexto, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, repito que Dios tiene su gobierno y nos enseña a través de la palabra cuál es el gobierno correcto para que no fracasemos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 29 versículo 2 nuevamente nos aconseja lo siguiente. Dice: cuando los justos dominan. Escucha lo que dice ahora, en contraste con el versículo que leíamos. Dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Yo he visto mucha gente triste, preocupada, angustiada, pero dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, llora. Entonces, ¿qué pasa cuando votamos mal? Cuando no sabemos elegir, pues gime la nación. Dice que hay dolor, hay tristeza, hay preocupación. Entonces, repito, la pregunta es: ¿por quién vamos a votar? Según la escritura,
nos enseña que todos los hijos de Dios, estoy hablando de los hijos de Dios, porque el impío que vote como quiera, el que es del mundo que vote como quiera, pero Dios le da consejos a la iglesia, a sus hijos. ¿Y cómo debemos votar? Usted debe votar por una persona que tenga temor a Dios. Los hijos de Dios votamos por personas que tengan temor a Dios. Una persona que no tenga temor a Dios va a hacer cosas terribles, porque el temor a Dios es lo que nos frena de hacer lo malo. No sé cuánto le ha pasado eso, que cuando uno sabe que va a hacer algo que no es correcto, hay algo que lo está frenando a uno, es el temor al Señor. La Escritura dice así: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, la forma correcta de escoger a los que nos van a gobernar tiene que ser una persona que tema al Señor. Y usted dice, bueno, pastor, es complicado. Sí, sí. Pero quiero que piense en la persona que más se acerca al temor del Señor. Porque yo sé que ahorita no tenemos un candidato cristiano que digamos lanzamos un presidente. No, no tenemos eso. Pero tenemos que pensar y ver las pautas que Dios nos está dando para poder elegir de la forma correcta, como Dios dice que debe ser. Por lo menos que tema al Señor. Repito, si una persona no tiene temor a Dios va a hacer cosas terribles, no va a tener freno. Porque el temor a Dios es lo que nos frena de hacer lo malo. Pero al malo, ¿quién lo frena? Nadie. Nadie. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar al presidente. Dice unas cosas terribles, desbocado para hablar, ha ofendido a Dios, ha ofendido a la mujer, ha ofendido al país, a la nación. Todo lo que dice, uno dice, ay Dios mío, le falta sabiduría, no tiene sabiduría. Yo no sé cómo hay muchas personas que dicen, uy, qué hombre tan sabio. Yo digo, no, qué hombre tan bruto para hablar. Porque cada vez que habla, la embarra. Hace poco nomás en un discurso importante con gente importante que no tenía nada que ver, habló unas burradas que uno dice, Dios mío, este hombre ¿de dónde le sale? Porque no tiene temor a Dios. Escuche lo que le voy a enseñar. Eso es importante. Cuando una persona no tiene temor a Dios, no tiene sabiduría de Dios. Y si alguien no tiene sabiduría de Dios, no tiene nada. Va a hablar impíamente. Se creerá sabio, como dice la Biblia, en su propia opinión, pero realmente para las personas es un tonto, dice la Escritura. Y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por quién vamos a votar? No vamos a seguir lo mismo de lo mismo, porque no podemos ignorar lo que dice la Escritura. Repito lo que dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría. O sea, si alguien quiere tener sabiduría, para que no actúe de la misma manera, no responda de la misma forma, dice así: es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, una persona que no tiene temor a Dios, además de esto, es soberbia. Dice en el Salmo 138 versículo 6: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Aleluya. Dice, Él nunca abandona, Él siempre está atento de los humildes. Pero escuche esto: Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. O sea, quiere decir que Dios está lejos de los soberbios. Nada que ver, Dios no tiene nada que ver con la soberbia. Entonces, una persona que no teme al Señor será un soberbio. Escuche las características: se creerá mejor que otros, no aceptará correcciones, menosprecia o mira por encima a los demás, piensa siempre que tiene la razón, no respeta los valores y principios de Dios. Wow. Cuando yo escuché que tocó a Jesús, ya, hermano, métase con quien quiera,
Pero cuando tocó la pureza de Jesús, ahí sí me puse para la pelea. Y dije, desgraciado, ¿cómo así? No, y gracias a Dios que se levantó la iglesia tradicional, se levantó las diferentes organizaciones religiosas, porque dijeron, no puede ser que se haya metido por ese lado. Ahí sí la embarró. Y mucha gente se levantó. ¿Pero por qué? Porque es una persona soberbia, no le importa decir lo que sea. Abre su boca para embarrarla. Eso hacen los soberbios. Y cuando tocó eso, yo dije, nuestro Cristo es santo y puro. Y eso es lo que hace a la iglesia diferente. Su pureza fue nuestra victoria. Si no, no habría salvación para el mundo. Qué tremendo. Entonces, ataca lo puro, lo santo, ataca lo que es bueno, no respeta ni siquiera la familia. Eso me pareció terrible. Yo escuché cuando habló acerca de las mujeres y eso me pareció terrible. Yo amo a mi esposa, respeto a mi esposa, pero cuando alguien ofende a una mujer, a mí eso me ofende. Entonces, escuche esto porque es importante. No podemos votar por personas soberbias, por personas altivas, por personas que no tengan temor al Señor, porque está escrito. No es que yo le estoy hablando de mi parecer, a mí me parece, no, es lo que dice la Escritura. Y repito, dentro de los candidatos que muchas veces vemos, uno siempre va a encontrar algunos que ya le voy a hablar, que defienden ciertos valores importantes y a esos tenemos que inclinarnos. Pero si yo me doy cuenta o si yo me doy por enterado de que hay un candidato o alguien que no teme al Señor, que no respeta valores ni principios, ¿qué hace usted ahí, hermano? Y hay partidos políticos que apoyan todo esto. Estoy hablando de la maldad. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos, en su inicio, el presidente fue cristiano? Y este hombre llevó la Biblia a los colegios, a las universidades, llevó la Biblia a muchos lugares, y esto hizo que esa nación se convirtiera en una potencia, porque Dios era el centro de esa nación, porque este presidente tenía temor a Dios. Si levantamos un gobernante con temor al Señor, créame que Colombia será próspera y bendecida. Mire, usted puede darse cuenta que hay países donde le han dado prioridad a Dios y a las Escrituras, y donde está Dios y están las Escrituras, hay victoria, hay bendición, hay prosperidad. Pero donde sacan a Dios y sacan las Escrituras, hay ruina y pobreza. Eso es lo que hay. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Además, si no tiene temor a Dios, buscará el consejo en los brujos y chamanes. Esos serán sus consejeros. Dice en Deuteronomios capítulo 18 versículo 10: no sacrifiquéis a tus hijos e hijas en el fuego. Recuerda que esa era una costumbre donde sacrificaban los hijos al dios Moloch. Sus hijos los presentaban, los sacrificaban allí. Y mire lo que dice: de tus altares no permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujería a la gente. Y no permitas que nadie consulte a demonios, a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso es abominable. Escuche lo que dice: abominable al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a sus actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. ¿Sabe por qué Dios decidió entregarle a los israelitas toda la tierra de los cananeos? Toda la tierra de los heteos, de los heveos, de los jebuseos. Porque esas naciones eran impías, paganas, y practicaban eso, brujería, hechicería, sacrificaban sus hijos. Y por eso el Señor les entrega esa nación,
porque esa nación o esas naciones habían llegado hasta aquí el Señor. Y usó a Israel como instrumento para sacarlos y tomar posesión de esa tierra. Pero ahora Dios le dice al pueblo: ustedes no pueden repetir lo que hacen ellos. Ustedes no pueden hacer esas cosas. Y en el pueblo no puede haber brujo ni hechicero. En el pueblo no puede haber quien presente a sus hijos al fuego. Esto no puede existir porque es abominación. Entonces, si usted sabe que va a votar por una persona que practica estas cosas, perdóneme, usted no es cristiano. No sé de qué espíritu es usted. Si usted sabe que alguien no consulta ni a pastores, ni a sacerdotes, ni a líderes religiosos, sino que se va al ocultismo, ¿usted qué hace votando por esa gente? Está endemoniado igual. Está igual de endemoniado. Tienen el mismo espíritu. Quien busca la oscuridad está buscando la maldad. Y escuche lo que enseñan en esta iglesia: la brujería y la hechicería se usa para manipular. Es para manipular. Y yo no sé cuántos han sentido el ambiente espiritual de Colombia estos días, pero ha sido tenso. Ha sido muy tenso, porque en muchos lugares se ha estado haciendo actos proféticos, hablo de brujería. En muchos lugares levantando altares para manipular la mente de las personas. Hay manipulación. Yo no sé cuántos meses atrás se dieron cuenta de que en el Congreso, en el mismo Congreso, cuando estaban ahí arriba en el segundo piso, habían personas trabajando con brujería. Y un congresista dijo: mire lo que están haciendo arriba. Y subieron y grabaron. Estaban haciendo brujería. ¿Por qué cree que estaban haciendo eso? Manipulación. La Biblia dice, habla de los gobernadores de las tinieblas. Son los que manipulan, los que hacen las leyes. Y a través de la brujería y de esos demonios hay manipulación. Y por eso sacan leyes en contra de lo bueno, de lo puro y de lo amable. Entienda, mi amado hermano y amigo que tal vez nos está viendo, que por años ha sido manipulado a través de esto. Abra los ojos y dése cuenta que para Dios la brujería es una abominación. No hay nada bueno en una persona que busque el ocultismo. Repito, hay manipulación. Entonces, ¿qué hacemos votando por personas así? ¿Qué hacemos motivando personas así? Mire lo que dice en Deuteronomios 18:12, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cualquiera que practique esas cosas, está hablando de la brujería, es detestable. Mire cómo dice ahí: detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de su paso. Entonces, para Dios es ¿qué? Detestable o abominable. Algo que a Dios le detesta es la brujería. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué en sí? Porque la brujería es la religión del infierno. La brujería y la hechicería es lo que usa Satanás para destruir familias, para dañar hogares, relaciones. Yo he tenido que ministrar varones influenciados por la brujería, manipulados por brujería. Aquí llega mucha gente así, influenciada por brujería. He tenido que ministrar hogares, familias, donde mujeres trabajan con brujería para dañar, separar los hogares, destruir los hogares. Entonces, ¿es buena? No, no es buena en ninguna manera. Porque hay personas que dicen: pero pastor, es que hay magia blanca. Ni magia blanca, ni rosada, ni de pepitas. Para Dios toda es abominación. Para Dios toda es mala, no es buena. Y esto no es un asunto de cultura. Tiene que entender esto. Esto no es un asunto de cultura. Tiene que ver el trasfondo espiritual de las cosas. Entender un poco más lo espiritual. Porque eso es lo que ha venido dañando. Ahora, si usted se da cuenta, la mayoría de gobiernos malignos y perversos, ahí está la brujería. Está los chamanes, los hechiceros. Preciso, nosotros tenemos pastores amigos, muy amigos de otra nación. Y nos contaba que en tiempo de elecciones se iban los brujos por las calles a regar sangre de animales. Manipulación.
brujería. Mire, hermano, no podemos ser ignorantes de esta realidad. Es una realidad que es espiritual, pero si nos metemos con el Señor, yo sé que el Señor nos va a permitir ver cosas espirituales. Hay gente que a veces ignora estos temas y no le gusta mucho o no cree, pero cuando pum, viene y toca eso, ay, pastor. Entonces, para Dios no solo es detestable el que las practica, sino aquel que las apoya. Ay, pastor, pero yo no lo hago. Es como el que dice, bueno, yo acompañé a mi amiga que fue a hacer brujería y le fue a hacer brujería al marido, pero yo no lo hice con ella, yo la acompañé. Lo mismo. Lo mismo. Como el que acompaña a un asesino, mata, pero yo no lo maté, pero estuve ahí. Lo mismo. Para Dios es igual. El que la practica como el que apoya esas cosas. ¿Por quién debo votar? Usted debe votar por alguien que defienda la familia tradicional. En Génesis capítulo 1 versículo 27, le estoy hablando de los diseños de Dios. Diseños de Dios, es así. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Entonces Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Evaristo. Dios creó fue así, hombre y mujer. Ahora, si ponemos un ejemplo, que si usted pone dos hombres en una isla, usted pasa 10 años después y encuentra solo esqueletos. Pero si usted deja un hombre y una mujer en una isla, pasa 5 años, 10 más y está eso, hermano, poblado. ¿Sí o no? Ese es el diseño de Dios. Para eso fue que Dios creó la familia, para que nos multiplicáramos, para que haya generación. Tiene que entender esto. Usted y su esposa, yo y mi esposa, tenemos unos hijos y esos hijos son mi generación y ellos tendrán hijos. Por eso es el diseño del Señor. Pero Satanás siempre va a atacar los diseños de Dios y siempre va a distorsionar los diseños del Señor. Por eso hay una cantidad ahora de diseños de familia, pero solo hay uno que funciona y es el que Dios estableció: papá, mamá, hijos. Escuche eso. Para las mujeres que están solas, dice: pastor, yo estoy sola. Dios es tu esposo, pero no está sola. Pero ese es el diseño del Señor. Entonces es importante, porque si nosotros votamos por un candidato que no tenga familia, que no tenga esposa, que no tenga hijos, o que no tenga, como dice la Biblia, en su gestión su familia, no va a ser ejemplo. No va a ser una persona de ejemplo, no va a pensar en la familia. Entonces es sumamente importante estos consejos que nos da la palabra del Señor. Dice, escuche, tan bello el Señor, porque Amor, tú compartías parte de eso en el taller de parejas. Dios ve al hombre solo y ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces el hombre solo no es bueno. Somos un desastre, ¿sí o no? No somos buenos administradores, somos desordenaditos, ¿sí o no? Cuando se pierden las cosas, ¿quién nos ayuda a encontrarla? La esposa. Mi amor, mire, se te quedó esto, mire, y lo llama a uno. Mire, se te quedó Eso es una bendición. Entonces por eso es importante tener en cuenta los consejos del Señor. Pero ¿qué más? ¿Por quién debo votar? Por una persona moral, una persona que sea honesta, que respete a los demás, que haga lo correcto aunque nadie lo esté viendo, que tenga sentido de justicia y responsabilidad, que no busque hacerle daño a los demás, que no tenga vicios, que no tenga desorden sexual, que no sea corrupto. Digo, bueno, hoy en día, Dios mío, es tan complicado, porque lo que es la política, y quiero decirle algo, quiero explicarle algo aquí. La política está escrita en la palabra, porque la política tiene que ver con gobierno. Cuando el Señor le dice a Adán, gobierna la tierra y sojúzgala, esa palabra gobernar tiene que ver con política, porque es servir. La política es el arte de servir. Pero hoy en día la política la han dañado, la han corrompido.
como todo lo bueno de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a servir. Si usted tal vez sirve en la política, no olvide esto. No olvide esto, por favor. Si usted trabaja en la política, no olvide esto. Usted ha sido llamado a servir, no a que le den. Si usted hace todo lo contrario, usted es un corrupto. A mí siempre cada año vienen y me buscan los líderes políticos. Muchos me buscan: pastor, necesito que me atienda. Yo los atiendo y los escucho. Y me dicen así, siempre me dicen así, siempre: pastor, ¿qué necesita? Yo, nada, yo no necesito nada. Porque nosotros como iglesia estamos llamados a servir. La iglesia sirve. La iglesia está para servir. Lo que usted necesite, si usted necesita ir a dar conferencias en un colegio, lo que necesite, estamos para eso. No estamos para que nos den. Somos una iglesia que entiende el llamado, que somos luz en medio de las tinieblas, que no nos escondemos y que somos luz. Escuchen lo que les dije: somos ¿qué? Luz. Entonces muchos quedan como: eso es importante, amados, porque somos hijos de Dios. Nunca lo olviden. Usted es hijo de Dios allá afuera y acá adentro. No, un poquitico los demás, pero somos hijos de Dios afuera y adentro, hermano. Y le mostramos al mundo lo que es ser verdaderamente hijo de Dios. Que no estamos lagarteando buscando algo. No, no estamos, porque no es correcto. Estamos es para afectar este mundo que está dañado y corrompido. No olvide, la política la han dañado mucho. La han dañado. Ahora es conveniencia. Cuidado con eso. Cuide su corazón, porque se daña su corazón. El corazón del ser humano es inclinado a la maldad. Está siempre inclinado a la maldad. Y por eso, repito, no lo hacemos a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Señor, ¿por quién voy a votar, Señor? ¿Qué voy a hacer? Yo claramente lo sé, porque ya la Escritura me lo enseña. Pero tengo que guardar mi corazón de muchas cosas que vienen y quieren contaminar no solamente mi vida, mis manos, la iglesia. Hay gente que dice: ¿por qué habla de política? Porque la Biblia está llena de eso. El Señor le decía a los jueces, y les dijo incluso en el libro de Números, y empieza a poner leyes. ¿Para qué? Para que ellos gobernaran, para que sirvieran. Y en el libro de Hechos el Señor les dice: escojan hombres así, 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 y les da características para que sirvan. Entonces está en la Biblia, no más que afuera la han corrompido. Siempre me acerco, yo siempre les doy la de lección. Cuando me dicen: pastor, yo les digo: no necesito nada, antes nosotros estamos para servir. Siempre les digo esto: pero si Dios te pone, no te corrompas, porque un día le vas a dar cuentas al Señor de eso. Un día, dice la Escritura, le daremos cuentas al Señor de todo lo que hacemos, lo que hicimos, le vamos a dar cuentas al Señor. Entonces usted y yo vamos a salir de este lugar y vamos a ejercer nuestro derecho, pero no lo vamos a hacer así como que: no, un amigo, es que ese es amigo y es bacano. No, y es que de pronto un puestico ahí, tampoco. No, es que de pronto, no, lo hacemos de acuerdo como dice la palabra del Señor, como Dios nos lo está enseñando. Que tenga principios, que tenga valor, que sea una persona honesta. Santo Dios. Mire todos esos escándalos, hermano, de corrupción que hemos visto en el gobierno. Y alguien me decía: pastor, pero es que todos los gobiernos han robado. Sí, es verdad. El problema es que prometieron el cambio. A ver, ¿dónde está su cambiecito? Muéstrame el cambiecito, le dije yo a alguien. A ver, sí, hermano, sí está bien, obvio, todos roban porque le falta temor al Señor. Pero dígame una cosa: ¿dónde está el cambio que prometieron? Han hecho las peores, lo más corrupto, lo más torcido. Han escogido las peores personas, los peores representantes. Hace poco, en el Ministerio de la Igualdad,
un Padre Santo, que hace un modelo porno ejerciendo un cargo de esos. Después, ahora hay un chamán, un brujo. Y usted se da cuenta de todos los escándalos. Abra los ojos, hermano. Dígale al Señor que lo haga libre de ese demonio, de ese mismo espíritu, hermano. Porque eso es un mismo espíritu. Gente que no quiere ver la verdad. Entonces tenemos que tener el temor al Señor, porque si tenemos temor a Dios, pues vamos a ver como Dios ve. Entonces, ¿por quién más debo votar? Por alguien, escuche, que defienda las iglesias. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde Dios sanó su vida? En una iglesia. Hay mucha gente, mucha gente que ha venido a las iglesias y ha recibido sanidad, milagros de sanidad. Estoy hablando de milagros de sanidad, donde los médicos decían que se iban a morir de cáncer y en una iglesia llegaron y el Señor la sanó. ¿Sí o no? ¿O es mentiras? ¿Verdad? ¿Dónde el Señor restauró su hogar? En una iglesia. ¿Dónde hay paz y gozo? En una iglesia. Entonces usted debe defender o debe votar por alguien que defienda las iglesias. Las iglesias son una gran bendición. Yo sé, sí, por supuesto hay de iglesias e iglesias, pero tiene que entender que la iglesia cumple una función importante en la tierra. Para eso el Señor la estableció. Por eso Él dijo: mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y le digo algo: aunque seamos atacados y seamos perseguidos y quieran cerrar iglesias, déjeme decirle algo: las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la casa del Señor. Ahora nos quieren poner freno. Ahora nos quieren poner freno. Quieren poner un control, pero ese control va mucho más allá de lo que usted piensa. Porque muchas personas, transgéneros, muchas personas con problemas de desviación sexual, llegan a las iglesias. Hoy lo llaman una manipulación. No, escuche, eso se llama restauración. Y Dios ha restaurado muchos hogares. En Villavicencio conozco un varón que vivió ese proceso de homosexualismo, pero hoy en día tiene su esposa, sus hijos, y tiene un hogar feliz. Agradece tanto al Señor por haberlo sacado allí. También escuché el testimonio de Nerú. ¿Recuerdan el modelo de Caracol? Este hombre, el que bailaba así, ese morenazo, pues se volvió al Señor, se convirtió. Y él cuenta: yo fui esto, pero llegó a una iglesia y se convirtió al Señor, y su vida fue transformada. Y así mucha gente llega a las iglesias. Entonces las iglesias son una bendición, y por eso el enemigo quiere atacarla. ¿Y a quién cree que va a usar? Pues a las tinieblas, aquellos que tienen que ver con ocultismo, brujería, hechicería. Porque si hay alguien que le da pelea a las tinieblas, es la iglesia. No, pues están dormidos. Si hay alguien que le da pelea, hermano, a las tinieblas y al diablo, es la iglesia. ¿Por qué cree que nos atacan? Porque sabe que le hacemos daño. A mí se me han acercado brujos: estamos peleando contra ustedes. Hágale, papito, como quiera y cuando quiera, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y han salido enfermos y graves. Yo recuerdo una de las brujas que estaban haciendo cosas contra la iglesia. Una de ellas, porque una se convirtió al Señor años después. Se convirtió al Señor, vino y pidió perdón a la iglesia por el daño que estaba haciendo. Se arrepintió y se convirtió al Señor. La otra sí se enfermó gravemente, porque la pelea es espiritual. Pero siempre la iglesia vencerá en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender, hermano, ¿por quién está votando usted, hermano? Ay, pastor, pero es que él consulta a los brujitos. No, hermano, eso es maldad. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Qué más? ¿Por quién más debo votar? Por alguien que sea pro vida. Alguien que sea pro vida.
que no apruebe los abortos, hermano. Recuerde lo que les enseñaba. En la antigüedad tomaban los hijos y los sacrificaban al dios Moloch. Lo que hoy en día están haciendo, los abortos. Cada vez que hay un aborto, escuche cómo hay una influencia demoníaca, porque eso es una forma de sacrificio, sacrificar a las tinieblas. La gente que no entiende el mundo espiritual, hermano. Pero note esto: donde hay abortos hay muerte, espíritus de muerte. Por eso hay muchas personas que después de llegar al Señor llegan atados con demonios, llegan con culpabilidad, se sienten atados a algo espiritual. Entonces nosotros somos pro vida, amamos la vida desde el momento de la gestación. ¿Sabe que yo tuve tengo un testimonio espectacular, maravilloso? Ya tiene 15 años de testimonio. Yo creo que debe tener por unos 18 años ya de testimonio. Porque cuando yo veo a esa niña cuadraplégica. Estaba en las manos de su mamá, estaba así asoleándola, le estaba dando ella solecito así. Y yo voy pasando y el Espíritu Santo me habla y me dice: acércate y háblale de mí. Yo me quedo viéndola y me acerco y empecé a compartirle de Cristo. Que Cristo podía hacer algo extraordinario en su vida, en su hogar, en su familia y en su niña. Y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: y pregúntale qué le dijo desde el vientre, en el vientre. Y le pregunto y esta mujer se echa a llorar. Y llora y dice: no, yo le dije una cantidad de cosas. Tan pronto me enteré que estaba embarazada, yo quería abortar, yo no quería tener esta niña. Y empecé a declarar palabras sobre ella: yo no quiero este feto, yo no quiero este monstruo. Así le decía. Y la niña nace así. Y le digo, y el Señor me dice: pero yo la voy a sanar. Y escucho esa voz del Señor y le dije: pero el Señor la va a sanar, no te preocupes. Y se pone a llorar. Le digo: toma a tu niña en los brazos. Ella no puede, cuadraplégica. La alza, eso parecía una gelatinita. La alza así y empieza a pedirle perdón. Hija, perdóname por decirte esto, perdona. Y empezó, y llore, y jugada en lágrimas. Y le digo: pásame la niña. Yo la tomo en los brazos y le digo: Padre, estoy obedeciendo tu palabra, gracias por lo que tú vas a hacer. Y la puse en el suelo y la niña empezó a caminar. No podía mover las piernas, no podía mover los brazos, casi ni se sostenía el cuello. Y ahora empezó a caminar. A la semana siguiente el Señor me lleva y me dice: ora por los brazos de la niña. Yo oro por los brazos de la niña y la niña empezó a mover más los brazos. Todavía no hablaba. Y así, el último día el Señor me dice: ve y ora por su boca porque hoy va a hablar. Y yo me voy a ella y le digo: en el nombre de Jesús, ahora vas a hablar. Oro por la niña y la niña dijo la palabra más linda que cualquier bebé puede decir. No, dijo John. Sí, en serio, no dijo mamá, ya no dijo mamá, ella dijo John. Y abrió la boca y empezó a hablar. Y la niña camina, habla, come bien. Somos pro vida. Sí, creemos que el Señor puede hacer milagros. Lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará siempre. Creemos que Dios puede dar vida. Si usted lo cree, yo lo creo. Pero de eso se trata, hermano. Entonces, cuidado con estas cosas, porque los partidos tienen sus reglas. No, aquí es esto, aquí es esto. Yo recuerdo que hace no mucho hablé con el alcalde anterior. Me llamó, me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y hablé con él y me dice: pastor, tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago frente a esta situación? Es que la ley lo dice. Yo le dije: la ley lo dice, pero usted no puede pasar por encima de los principios de Dios. La ley no puede pasar por encima de los principios de Dios, porque la ley de Dios es superior. Y si tiene que ver con esto, usted tiene que pararse como autoridad de este municipio y decir: esto no lo permito. Y se lo dije delante de otras personas religiosas y de otros psicólogos y especialistas. Y eso, hermano, me salió. No falta los que: pero es que la ley, no importa. Es lo que dice Dios, lo que dice su palabra.
¿Por quién más debo votar, pastor? Por alguien que no promueva la ideología de género. Dice en el capítulo 1, versículo 27 de Génesis: Dios creó al hombre y la mujer. Entonces, usted no puede hacer eso, hermano. Eso es una imposición. Mire, yo no tengo problema con ellos. Nunca he tenido problemas con estas personas. Nunca. Yo los veo, los saludo. Tengo la oportunidad de acercarme a alguien y los saludo normal. Yo no soy de, uy, no, hermano. No, hermano. Pero algo que sí jamás puedo aceptar es que me impongan que yo acepte el problema que tiene esa persona. O sea, si alguien se cree burro, pues que se crea burro, hermano. Pero yo no tengo por qué verlo como burro cuando no es burro. No sé si me hago entender. Ahora con estos Terians que salieron ahora, y la gente apoyando, y antes le hacen mofa a los Terians. Hace poco hablé con unos veterinarios de aquí y le dije: vamos a hacer una campaña de esterilización. Vamos a esterilizar a algunos Terians. Salimos al parque. No, hermano, no podemos aceptar estas cosas. No podemos inclinarnos a aquellas cosas que Dios llama pecado, porque lo que es pecado es pecado. Pónganle el nombre que quieran, pónganle los adornos que quieran, pero pecado es pecado. Por eso hoy en día las naciones, dense en cuenta, las naciones que están en desarrollo, las naciones poderosas, miren, hermano, cómo es la maldad y el pecado. Hace poco veía el niño trans más pequeño, 4 añitos, 4 años, pero culpa de los padres. Porque resulta que los padres escuchaban que el niño, una canción, ¿qué niño no se mueve cuando escucha canciones, hermano? ¿Qué niño no se mueve cuando escucha música? Vea, hermano, mis niños pequeñitos, ellos enseñados en la iglesia, y a veces había una música por ahí mundana y se movían, y yo, chino. Pues ¿me entiende? Porque ellos se mueven. Esto está dentro de nosotros, ¿o no es así, hermano? Que usted escucha algo y ya empieza a mover el esqueleto. Y el niño empezó así, y como había una propaganda trans, dijeron: el niño es trans. Los papás, por favor, los papás, ¿qué es eso? Tal vez hay chicos que sí tienen ese problema de desviación. Hay que ayudarlos, hay que enfocarlos. Pero si ellos ven el diseño correcto, ellos van a imitar el diseño correcto. Si ellos ven, escuchen lo que le voy a decir, varones, porque he tenido que atender jóvenes, y la mayoría de problemas de desviación es problema de los papás, porque los papás no están pendientes de sus hijos. El papá no cumple el rol de papá, porque piensa que porque lleva comida, esa es la única función que tiene. No, señor, usted tiene que brindar seguridad, confianza a sus hijos, para que él vea el modelo correcto como padre. ¿Me hago entender? Si usted no es un modelo correcto, él va a imitar otro modelo. Y lo mismo pasa con las mamás. Entonces tenemos que cumplir la función correcta para que nuestros hijos sigan lo correcto. Pero aún así, si vienen con algún problema, una iniquidad, nuestro deber como padres es orientarlos y Dios restaurarlo. Pero no podemos votar por aquellos que apoyan este tipo de cosas, hermano, porque eso es abominación. Por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. La nación de Sodoma y Gomorra, dice que desde el más grande hasta el más pequeño, todos tenían ese problema. Y por eso Dios decidió destruir. Escuche, donde no hay principios de Dios, hay destrucción, hay juicio del Señor. Wow. Así es, hermano. Pero a mí no me pueden imponer que mis hijos tienen que hacer esto, que nosotros como padres tenemos que aceptar esto. No, nada que ver. Y muchas veces tuvimos que pararnos. Mi esposa muchas veces tuvo que ir al colegio de mis hijos y decir: no permito esto, punto. Y pararse en la raya, hermano. Cuidar a nuestros hijos de ese ambiente que se está moviendo en el mundo, un ambiente de destrucción. Tenga cuidado con esto. Entonces, cristiano vota por cristiano. Pero
Pero si no hay cristianos, no, bueno, no va a votar por él. ¿Cómo es? El menos peor. No, vote por aquel que se acerque a los principios del Señor. Sí, si no hay cristianos, si usted dice no hay cristiano, pues por lo menos voto por alguien que se acerque y diga, ah, no, está bien. En Villavicencio hay un cristiano, creo que está lanzándose a la cámara. Yo lo voy a apoyar y animo a la iglesia a que lo apoyemos porque es cristiano. Hay que apoyarlo. Eso hay que hacer, hermanos. Usted tiene que identificarse. Aló. ¿O con quién se identifica? ¿Con el otro o qué, hermanito? Dígame, de una vez le echamos aceite ungido. Ay, Dios. Escuche, cuando usted salga de este lugar, usted tiene ya la responsabilidad. Ya tiene una responsabilidad. Y usted tiene que cumplir con el Señor. Allá usted sí dice, no, a mí me pareció chévere la charla, pero yo igual sigo con lo mío. Hágale. Pero un día usted le va a dar cuentas a Dios de eso, de su rebeldía, de su necedad. Porque esto es palabra de Dios. Ok, muy bien. Entonces votamos quien cuide los niños, que ame la familia tradicional, que bendiga las iglesias, que no sea inmoral, que se deje guiar por el Señor. Proverbios 29:2. Leamos otra vez. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Hay bendición. Hay bendición. Quiero dejarle algo claro. Présteme atención porque le voy a dejar algo claro. Yo no soy de derecha, no soy de izquierda, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y como soy de Cristo, pues tengo que buscar la persona que más se acerque a esto. Para que digan, porque alguien una vez me dijo, ay, pastor, ¿usted cómo que es de derecha? Yo le dije, bueno, derecho sí soy, hermano. No me gusta ser torcido. Pero yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y tenemos que votar como conviene, como le conviene a nuestra nación. Y nuestra nación, que ha sido declarada una nación de bendición. Y yo creo, créame, hermano, le voy a decir una cosa, escúcheme lo que le voy a decir. Con todos los billones que se han robado en gastos personales, los billones que se han gastado, yo digo, Señor, ¿cuánto dinero le entra a Colombia? Y aún así, hermano, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora mismo se dan cuenta que el presidente se lanzó una película y gastó como 15.000 millones. 15.000 millones de pesos. Yo digo, Dios mío, Padre Santo. Y el sistema de salud colapsado. Para que se den cuenta, para que sigan votando por los mismos. Y caprichos personales que ha gastado millones y billones, hermano. Así que, hermano, tome su cambio para el que quería cambio. Dice ahí, los justos dominan, el pueblo se alegra. Más cuando el pueblo, el que domina es impío, el pueblo gime. Entonces de eso dependerá la paz de nuestra nación. De eso depende. Es su responsabilidad, mi hermano. Es su responsabilidad. Si no hay paz en nuestra nación es por culpa de las malas decisiones que tomamos. Los caprichos, el interés político, el interés de que me den algo. Si usted me da algo, hágale, que yo le doy los votos. Hágale, yo le apoyo. Cuidado con eso. No sea corrupto. Proverbios 28:15. Cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Palabra de Dios, te adoramos, Señor. Sí, clarito, hermano. Más claro no puede ser. Se lo voy a volver a repetir. Cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Tremendo. Tito 3:9 dice: pero evita las cuestiones necias
y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división después de una u otra amonestación, despáchalo, despídelo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tenga cuidado con esto. Por favor, déjemelo en pantalla. Déjeme en pantalla ese versículo y quiero que lo lea usted, pero léalo con entendimiento. Tito 3, 9, 11. Gracias. Pero evita cuestiones necias. Mire, hermano, no debata con algo que está en la palabra. Ay, no importa, yo sigo igual a eso, y lo voy a ganar y voy a hacer. No sea necio. Mire lo que dice. Y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. 10. Al hombre que cause divisiones, ¿no se da cuenta? Ahora hermano, esto se volvió una pelea, una guerra, hermano. Qué peligro. Ahora volvió una pelea. Hay gente fanática de ese asunto, hermano. ¿Y qué gente más fanática, hermano? Pero re fanáticos, hermano. Es que y se agarran a pelear y ¿qué es esa locura, hermano? No hay democracia. ¿Qué es eso? No se puede hablar ya nada. Ahora hay un ataque, hermano. Pero mire, después de una u otra amonestación, deséchalo. O sea, hasta la vista, baby. Sabiendo que el tal se ha pervertido, ya se corrompió esa persona, porque su corazón está perverso, está corrompido, y peca y está condenado por su propio juicio. Tengamos mucho cuidado con eso, porque uno se puede perder por su propio juicio. Isaías capítulo 1 versículo 23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones, se amistan entre ellos para robar, para saquear, para destruir, para desfalcar. Cada uno ama su soborno. Escuche, le voy a contar algo que me pasó hace años atrás, ¿no? Nos pasó que se nos acercó una persona que se lanzó a la política, no es de esta iglesia, se lanzó y me dijo así, escuche lo que me dijo: pastor, yo voy por lo mío. Así me dijo: pastor, yo voy por lo mío. Yo dije: santo Dios, no sabe qué es lo que está diciendo. 3 años más, 3 años después, murió. No alcanzó lo suyo. No lo alcanzó. Y recuerdo esas palabras: yo voy por lo mío. Yo dentro de mí sentí un temor y le dije: usted va a llegar a robar, hermano. Porque cuando alguien dice eso es porque sabe que va a robar. 3 años después murió. No disfrutó nunca lo suyo, supuestamente. Cuidado, amados. Cuidado. Como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad. Como hijos de Dios somos llamados y se nos exige más, porque conocemos la verdad. El que conoce la verdad no puede ir tras la mentira, si no se desvía y se pierde. Ahora miren lo que dice: y corre tras las dádivas o el dinero, no defiende. O sea, realmente no pelean por el pobre ni por el huérfano. Como dicen, van por lo suyo. ¿No está pasando hoy en día eso? Oremos por nuestra nación. Oremos por nuestra nación, pero votemos sabiamente. Porque no solo vamos a orar por la nación. Padre, bendice a mi Colombia, prospera Colombia, trae bendición sobre Colombia. Y usted va a votar como impío o apoya impíos. Usted hace oraciones contrarias. Así no es. Vote sabiamente. Ya tiene las pautas, ya sabe por quién va a votar.